ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar a todos con nosotros. Es un gusto para mí, Liliana Hidalgo soy, de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Es un gusto para mí recibirlos una vez más y para mi equipo en un nuevo webinar de la Comisión de Asuntos Públicos. Le agradezco muchísimo a la oradora Laura Sommer que esté con nosotros. Antes de continuar, le voy a pasar la palabra a Brenda Bianquet. Ella es presidente de la Comisión de Asuntos Públicos. Muchísimas gracias, Brenda, por todo lo que nos ayudas y nos apoyas en esta comisión. Brenda es gerente de Asuntos Corporativos de L'Oréal. Así que, bueno, Brenda, te paso la palabra, así presentas la temática y a la oradora. Muchísimas gracias. Bueno, Lili, gracias por el agradecimiento. Es parte del trabajo y de pertenecer a la industria de empresas francesas que estamos en el país. Así que bueno, también agradecerle a Laura, porque ya es la segunda vez que se suma a estas charlas, así que Lau siempre me dice que sí, gracias. Y bueno, bienvenidas ahora sí a todos y a todas. La verdad que el día de hoy vamos a hablar de un tema que es increíblemente necesario que todas y todas tengan herramientas para poder justamente, como dice el título de nuestra charla de hoy, cómo lidiar y contrarrestar la desinformación, en este caso electoral, ya que estamos en el medio de elecciones, y además de la pandemia, ¿no? Que bueno, poco a poco vamos saliendo, pero vacunas y demás sigue siendo como el gran tema. Así que un poco lo que va a comentar hoy Lau, el recorrido que va a hacer, es repasar justamente narrativas desinformantes que se repiten en los contextos electorales de toda la región, para que nosotros, la mayoría de los que estamos acá, somos quienes asesoramos al board de las compañías, entonces es súper interesante que podamos tener estas herramientas de detectarlo y frenarlo a tiempo y de asesorar correctamente, que no caigamos ninguno de nosotros y nosotras en estas situaciones. Así que también va a presentar a los actores que desinformaron sistemáticamente sobre la pandemia en América Latina, y nos enseñará herramientas, como les decía, y consejos para identificar la desinformación y responder frente a ellas. Así que ahora me gustaría presentarla a Lau, contar un poco de su historia, su trayectoria y su formación, así ya le doy la palabra a ella y ansiosos y ansiosas la vamos a escuchar. Laura Sommer es directora ejecutiva y periodística de Chequeado, que es la primera iniciativa de fact-checking de América Latina, y es maestra de la Fundación Gabo, miembro del board de la International Fact-Checking Network y Zambra Media, y del Consejo Consultivo de Género y Número y La Silla Vacía. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires, en un posgrado en Comunicación Política de la Universidad Austral, es profesora de Derecho a la Información en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de las maestrías de Periodismo de la Universidad de San Andrés y la Universidad Torcuato Di Tella, y colaboradora permanente del diario La Nación. Fue directora además de Comunicación de CIPEC desde el 2004 hasta el 2012, jefa de gabinete de la Secretaría de Seguridad del Interior del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre el 2003 y 2004, y trabajó en el diario La Nación también como reportera e investigadora de temas judiciales y de corrupción entre 1997 y 2003. Y por su trabajo como periodista recibe una decena de distinciones que no las vamos a nombrar para no hacerlo tan largo, pero entre ellos el premio Gabriel García Márquez en la categoría de innovación en el 2015, así que es un honor tenerla, Lau, siempre con su humildad, pero este currículum muestra todo lo que es ella, así que Lau, te cedo la palabra y nuevamente bienvenida a CIFA, y gracias por ayudarnos a todos y todas las colaboradoras de las empresas franco-argentinas. Bren, perdón que las interrumpa, no sé si lo dijiste, si quieren dejar preguntas en el chat, lo pueden hacer, y Laura al final de su presentación las va a ir respondiendo. Ahora sí, perdón por la interrupción, Laura, te dejo la palabra. Bueno, buenos días, ¿cómo están? No sé si con algunos ya nos vimos el año pasado, esa es una de las preguntas que tengo yo para ustedes. No quiero aburrirlos ni repetirme, hay un montón de cosas para compartir sobre el fenómeno de la desinformación. Como decía Brenda, el contexto de pandemia más elecciones es como una incertidumbre al cuadrado.
y la incertidumbre en general exacerba las posibilidades de que la desinformación se expanda más. Así que les pido, si pueden, que los que ya me escucharon el año pasado muestren, o en participantes, levantando la mano como si fueran a hablar, o usando las reacciones del Zoom, una mano. Así yo sé de la presentación que hice qué cosas puedo saltearme y no repetirme si es que son muchos. Bueno, no son tantos los que vinieron. Bueno, listo, perfecto. El público se renueva, Lau, podés hacerlo entero, mirá, y nos viene bien reflejarlo, así que. Vamos a pasar la parte más, digamos, general, un poco más rápido, para poder dedicarnos a, como decíamos, las narrativas desinformantes que vemos como patrones en todas las elecciones de América Latina que ocurrieron el año pasado y que estamos viendo claramente como patrones desinformantes, y también para contarles un poco lo que estuvimos haciendo sobre los actores que desinformaron de manera sistemática durante la pandemia. Gracias a ustedes por la invitación, y a todos los que están tomando este ratito para que pensemos juntos el fenómeno. Me importa y me interesa muchísimo que si tienen dudas, preguntas, cuestionamientos, los pongan en el chat. Me aseguro que al final la idea es que conversemos, no solo que yo conteste, así que arranco ya con la presentación para dejarnos esa parte de conversación y de diálogo. Bueno, Marce me está ayudando con la presentación, así que para los que no conocen, Chequeado es una organización sin fines de lucro, digamos, es técnicamente o legalmente una fundación basada en la Argentina. Empezamos a funcionar en 2010, y cuando contamos qué hacemos, si lo hablamos para alguien más formal, le decimos: trabajamos para mejorar el debate público, para fortalecer así la democracia. Si lo decimos más coloquialmente, cuando nos preguntan, no sé, en un Uber, en un taxi, en un Cabify, decimos: trabajamos para subir el costo de la mentira. Al decir eso, lo que creo que dejamos claro es que no creemos ni que vayamos a terminar con la mentira, ni que vayamos a terminar con la desinformación, sino que eso es parte ya de nuestro ecosistema informativo, o como dice la organización First Draft, del desorden del ecosistema informativo en el que vivimos. Entonces, ¿qué hacemos para convivir con este contexto que incluya la desinformación como parte, nos guste o no nos guste, del ecosistema informativo? Bueno, producimos contenidos desde nuestro programa de medios, contenidos para otros medios, contenidos para nuestra web, contenido para redes sociales. Tenemos un programa de educación que se enfoca sobre todo en formar a periodistas de toda la región, y también en formar a adolescentes. Durante la pandemia también hicimos algunos trabajos para personas mayores, sobre todo porque al principio de la pandemia había mucha desinformación targeteado que apuntaba particularmente a ellos y ellas. Tenemos un programa de innovación que lo que busca es automatizar lo más que podamos el proceso de chequeo. Es clave en todo lo que tiene que ver con desinformación que nuestra intervención sea oportuna, que sea lo más rápido posible, lo más cercano al momento en el que la desinformación se difundió. La intervención de un chequeador diciendo que eso es falso, prueba, y ahora más adelante les voy a contar un poquito más de eso, prueba que cuanto antes intervengamos, más chances hay de que la desinformación se aplaque. Y desde 2020 tenemos además un programa de investigación impacto, en realidad el nombre largo es Investigación Impacto y Nuevas Iniciativas, que lo que busca es impulsar muchísimo más la investigación académica y en profundidad de este fenómeno en hablas que no sean inglés. ¿Por qué? Porque casi toda la investigación hecha, como pasa en otras ramas, está centrada en Estados Unidos y en algunos países europeos, pero no necesariamente el fenómeno de desinformación es igual en todo el mundo. Les puse ahí un link del código de principios de la International Fact Checking Network, que es la organización que certifica una vez al año a los chequeadores, y que lo que garantiza o confirma es que cada uno de nosotros, si tenemos esa certificación, estamos cumpliendo un código que incluye que tengamos transparencia en nuestra metodología, transparencia de nuestro equipo, transparencia de financiamiento, una política de corrección que cumplamos, y que vamos a tratar de manera igualitaria a todos los actores, sean del sector público o del sector privado, del oficialismo o de la oposición. ¿Sí? Esa certificación, al que le interese después me pregunta más, pero la hace un PhD, un doctor de algún lado del mundo que uno no se entera hasta después de que le hizo el análisis, analiza 3 meses de nuestro trabajo de cada año. Bueno,
Marce, sigamos, ese es un poco quiénes somos. Esta diapositiva, que los que ya me vieron otras veces, seguro la vieron porque es como casi la Biblia para los chequeadores, es una conceptualización que hace esta organización que ya les mencioné, que se llama First Draft o Primer Borrador, que si no la conocen se las recomiendo mucho, que es una organización sobre todo de académicos que estudian qué pasa con la desinformación en el mundo, y ellos son los primeros que dicen no deberíamos hablar de fake news, aunque coloquialmente sabemos que la mayoría de la gente habla de fake news, sino de desinformación. En inglés hay dos términos diferenciados, uno es disinformation, cuando hay intención de engañar, y esto está acreditado, y otro es misinformation, cuando uno por ahí, no sé, está en Facebook o está en Instagram y le comparten una foto que le llamó la atención y la comparte y no se dio cuenta que o era de otro momento o era de otro lugar, y la verdad contribuyó a desinformar, pero no necesariamente lo hizo con dolo, adrede, con intención, ¿sí? En español esta distinción no la tenemos, no solemos usar mis y disinformation, pero First Draft insiste mucho en esto de no nos quedemos con la idea de que la desinformación es solamente el contenido fabricado, un contenido que es falso de punta a punta. En general lo que vemos es que las desinformaciones más exitosas, esas que se expanden más, esas en las que la gente cree más y cuesta más desmentirlas, son las que tienen a veces algo de verdad y exageración, algo de verdad y una parte engañosa o mentirosa. Entonces, esta es la conceptualización o los 7 tipos de desinformación que First Draft convoca, digamos, a que pensemos que todos estos tipos de desinformación, y no solo el contenido fabricado de punta a punta, pueden agravar el fenómeno o el problema de la desinformación. Sigamos, Marcel. Esta es una categorización, digamos, que hicimos desde Chequeado y una organización que se llama Full Fact, que es como nuestros colegas, es una charity en el Reino Unido, que básicamente muestra, bueno, frente a un contenido sospechoso de ser una desinformación con el mismo grado de viralidad, ¿sí? Pónganle que tiene más o menos la misma cantidad de compartidos, la misma cantidad de comentarios, etcétera, en las distintas redes sociales. Esto lo vemos con algunas herramientas con las que nosotros hacemos nuestro monitoreo, que quizá algunos de ustedes o muchos de ustedes conocen, como CrowdTangle o Gasumo, que nos permite monitorear de qué se está hablando y qué está siendo más viral en cada momento en las redes sociales, en las abiertas, ¿sí? Esto no nos permite mirar Telegram, ni WhatsApp, ni otras redes cerradas. Bueno, frente a un contenido sospechoso del mismo grado de viralidad, empezamos por aquello que tiene más capacidad de producir daño o efecto negativo, ¿sí? Y esos efectos negativos los graduamos como ven acá, ¿sí? Los primeros que tomaríamos son los que pueden poner en riesgo la vida. En pandemia había mucho de eso, con falsas curas, falsos tratamientos o falsas medidas de cuidado que en realidad no eran tales o que se habían levantado, demás. Y casos de radicalización, ¿sí? Por ejemplo, persecuciones. Tuvimos un caso que terminó con un fallecido, de hecho, en la Patagonia, una cadena de WhatsApp que acusaba falsamente a un señor, un joven era, de violar a una chica. En realidad, la justicia prueba que esa cadena había sido generada por el vecino que efectivamente había violado a la chica. ¿Sí? Entonces, ese contenido, si llegara a nosotros, es un contenido que trataríamos o podríamos tratar prioritariamente. Después aparecen los contenidos en nuestra priorización que pueden interferir en la democracia. Estos son los casos, por ejemplo, de falsas boletas o boletas con el número cambiado que pueden generar que se anule tu voto. Después vienen el de daño económico, que en la Argentina tenemos muchas veces, lo debe tener presente, que reaparece el fantasma de va a haber un nuevo corralito, ¿sí? O hay un nuevo corralito, o se dispuso esto, pero no es que solo pasa en la Argentina, que nos tiene acostumbradas a crisis recurrentes. Hay un caso muy paradigmático que los chequeadores usamos de un banco inglés
que casi quiebra por una desinformación que se probó después, que había como echado a rodar su competidor, su principal competidor. Esto es de hace algunos años. Y después vienen las desinformaciones que en general son las más masivas, que no tienen o no ponen en peligro la vida, ni interfieren en la democracia, ni generan un daño económico concreto, pero lo que van haciendo es minando la confianza, ¿sí? Alejando a que la gente crea o en los líderes públicos, o en las empresas, o en las instituciones del sector social, ¿sí? Entonces van siendo desinformaciones que gotita a gotita van minando nuestra confianza. Y después hay mentiras que no son dañinas, ¿sí? Y que no nos tomamos el trabajo de desmentir nunca, ¿sí? Sigamos, Marcel. Esta es otra idea que quería que se quedaran ustedes, que es el concepto que First Draft insiste en que tomemos en cuenta de los amplificadores, ¿no? ¿Quiénes son los amplificadores? Bueno, aquellos que no necesariamente generan la mayor cantidad de desinformación, pero que cuando toman una desinformación y la republican, aumentan muchísimo su posibilidad de daño. Los amplificadores son a veces un político que publica una desinformación, una foto falsa, a veces un medio de comunicación que para conseguir más clics decide publicar algo que no se fijó del todo si ese viral internacional era o no era, o era un video trucado. Cantantes, ¿sí? Durante la pandemia tuvimos un caso de Miguel Bosé amplificando un montón una desinformación. Entonces, hay un estudio que hizo el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford que decía que los amplificadores, estos como actores con voz altisonante en el debate, habían participado en un análisis que hicieron en 5 países en el 26%, no me acuerdo si 26 o 29% de las desinformaciones de la pandemia. O sea que uno puede decir, bueno, son menos del 30%, no son tan responsables. Bueno, ahora el mismo estudio decía, o indicaba en su análisis que casi el 70% de la desinformación que había circulado había pasado por sus manos. O sea, originan no tanta, pero una vez que la levantan o que la republican, sí hacen casi al 70% de la desinformación que circuló en el mundo en pandemia, tenía algún amplificador atrás, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el camino de la desinformación? Muchas veces falsos medios o sitios web que se arman para desinformar, que en realidad se presentan como medios periodísticos, pero no lo son medios pagos, o por políticos, o por empresarios, o por instituciones para castigar a su competidor, que lo que dan es un link. Con ese link se prueba a veces en grupos de WhatsApp o de Telegram, hacer circular y ver cómo funciona. Estas son las redes cerradas o semicerradas, donde se prueba si esa desinformación pega. Si eso funciona, a veces se pasa a comunidades de conspiración o comunidades conspirativas, o sea, esas comunidades que creen fuertemente o están fuertemente alineadas con esa narrativa, y con eso ya se suma gente que probablemente cuando se comparta en las redes sociales va a estar dispuesta o a comentar o a likear o a expandir la desinformación, y otras veces llega a los medios de comunicación. Acá no estoy mencionando que en los medios de comunicación estamos incluyendo la posibilidad de un influencer o un famoso en una red social, también entraría en lo que llamamos medios de comunicación, porque son estos canales masivos que amplifican muchísimo la desinformación. ¿Hasta acá me vienen siguiendo? Yo no los veo porque estoy viendo la pantalla, así que ¿vamos más o menos bien? Clarísimo, Laura. Sí, sí. Bueno, seguimos, entonces. Posibles motivaciones detrás de la desinformación. Muchos nos preguntan, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se genera desinformación? Bueno, es bastante diverso el panorama de por qué, pero bastante esperable. ¿Por qué se genera desinformación? Porque es un negocio, o puede serlo, y hay muchos casos en donde eso se prueba. Por convicción o razones políticas, ¿sí? La gente que pertenece a grupos antivacunas está convencida de eso. Entonces funciona la convicción. Otras veces, como les decía, hay razones políticas. Un candidato que se enfrenta a otro y que
tiene todas para perder, y entonces, como no tiene suficientes credenciales personales, lo que hace es denostar al que tiene enfrente y usa desinformación. Y la tercera motivación, y estas primeras dos entrarían en lo que hablamos en inglés como disinformation, y esta última como misinformation, es cuando un usuario o cualquiera de nosotros compartimos un contenido que resulta falso o que no resulta basado en la última o mejor evidencia disponible en ese momento, pero no necesariamente ni somos parte de una red que busca desinformar, ni nos estamos llenando de plata por eso, ni tampoco estamos militando esa causa, sino que básicamente lo que nos pasó es que en el consumo incidental de noticias que tenemos en las redes sociales, o nos ganó un sesgo de familiaridad, porque lo vimos muchas veces ese contenido y creímos que era verdad, o nos ganó el sesgo de confirmación, porque pensábamos previamente que eso podía ser así, y ahí lo confirmamos y lo quisimos compartir. ¿Sí? Entonces, las dos primeras motivaciones tienen una manera de aproximarse diferente que la tercera. En la tercera, lo que tenemos que trabajar es sobre todo la parte educativa, cómo desarrollamos más lo que el mundo llama media literacy o digital literacy, cómo desarrollamos más habilidades de pensamiento crítico en las distintas poblaciones, no solamente en los jóvenes, también en las personas mayores que no conocen tanto cómo funcionan las redes sociales, o cómo funciona el ecosistema o el desorden del ecosistema informativo hoy. Vamos, Marce. Esto se los dejo como referencia, sé que muchas de las compañías de ustedes perdonen. Esto sé que muchas de sus compañías o muchos de ustedes tienen cargos que no solo implican Argentina, sino que son regionales. En este mapa lo que pueden ver es una red que creamos desde Chequeado en 2014, cuando en el mapa solo estaba Chequeado de Argentina, no había otro chequeador en la región, salvo en Chile, en papel, el polígrafo en el Mercurio, que se sigue haciendo solo en papel. Y de a poco fuimos construyendo y alentando a otros medios y a otras organizaciones, a veces nuevas, y otras veces que tenían agendas por ahí de transparencia o de acceso a la información o de apertura de datos, que sumaran un componente de chequeo a su trabajo, y hoy son todas estas organizaciones, somos más de 40, durante la pandemia estuvimos trabajando juntas. En todos los casos, los que menciono acá son eventuales interlocutores de ustedes, que por lo menos van a estar disponibles para escucharlos sobre la evidencia que tienen para presentarlos de manera seria, y que yo, digamos, puedo dar fe que hacen un trabajo periodístico profesional y de interés público. Sigamos, Marcelo. Estos, lo que ven en azul como investigación y paper son dos links, por las dudas que alguno quiera, y me encantaría que lo hagan, tener más info y hacer como el doble clic. Son dos investigaciones, una del año pasado y otra de hace 2 o 3 semanas, que nos dieron una excelente noticia, algo que nosotros sospechábamos y creíamos, porque hace 10 años veníamos haciendo fact-checking, pero que no necesariamente podíamos probar, y que con estas dos investigaciones se confirma, que es que efectivamente chequear y verificar desinformación y responder a las desinformaciones en forma oportuna funciona. ¿Sí? ¿Qué dicen estos dos estudios? El de Calvo y Arguete estudió 6 meses del trabajo de chequeado durante las elecciones en 2019. El otro es un estudio de 2 investigadores de Estados Unidos que se hizo en Argentina, en Inglaterra, en Sudáfrica y en Nigeria, y son los dos similares en sus conclusiones. Lo que muestran los datos es que la gente no necesariamente cambia de opinión cuando ve un contenido calificado como falso o como engañoso, pero lo que sí cambia es su comportamiento, o sea, comparte menos aquello que fue señalado como falso o como engañoso. ¿Por qué? Hay razones diversas probablemente, porque no quiere exponerse, porque no quiere entrar en controversia, por distintas razones, pero lo que
sí se prueban estos dos estudios, que son estudios muy serios en términos metodológicos y académicos, es que después de una intervención que dice, sí, Jorge, van a recibir la presentación. De mi lado no hay problema, salvo que por alguna razón la cámara no quisiera, pero por mi parte está disponible para ustedes. Perfecto, gracias Laura. La gente entonces no necesariamente se convence y a veces sigue considerando que por ahí el chequeo es parcial o está mal hecho, o ¿sí? nos critica por el chequeo, pero sin embargo la cantidad de gente que lo comparte el contenido desinformante a posteriori de una intervención de un chequeador se reduce. Y esto es sistemático y se dio en los 4 países en los que se estudió. Y el otro dato bueno, para que tengan en cuenta, es que perdura el efecto, ¿sí? Midieron en Sudáfrica, en Nigeria no lo hicieron, pero en Sudáfrica, en Inglaterra y en Argentina, 2 semanas después, a esa misma gente, si recordaba la desmentida o la desinformación, la gente recordaba el contenido correcto, recordaba la desmentida. ¿Sí? Si alguno vino siguiendo el movimiento de chequeo, en algún momento se planteó lo que se dice que podíamos estar generando un backfire effect, que no necesariamente era bueno salir a desmentir las cosas porque eso podía agravar el problema. Lo que estas investigaciones muestran es que no lo agrava. Sí hay recomendaciones en este sentido de First Draft, que dice, por ejemplo, bueno, si un contenido fue viral en TikTok, no lo lleves a Facebook si en Facebook no apareció, desmentirlo en TikTok, ¿sí? Y así otras como recomendaciones o advertencias para que las desmentidas sean más efectivas. Vamos, Marce, sigamos, que nos queda un montón. La pandemia, dijimos hace un rato, esto de la incertidumbre al cuadrado, con la incertidumbre de la pandemia más la incertidumbre de las elecciones. ¿Qué hizo la pandemia? Y todos ustedes lo vivieron o lo viven, quizás algunos por ahí mejor, lo llevaron mejor, otros lo llevaron peor, o en sus casas experimentaron que algunos de sus familiares estaban más tranquilos y otros más inquietos. Bueno, básicamente lo que nos trajo la pandemia es incertidumbre. ¿Sí? Una enfermedad nueva, de la que no sabíamos, y todavía sabemos poco, donde no había expertos sobre COVID-19, no había expertos, se fueron desarrollando, había expertos en otros coronavirus, pero no en ese. Entonces, frente a la incertidumbre, no aparecía lo que la modernidad, digamos, nos traía, que es la respuesta de la certeza, a veces de la ciencia, a veces de la razón. Aparecía, bueno, esto es lo que sé, y todo esto es lo que no sé. Y la evidencia cambiando todo el tiempo, y las normas y las resoluciones también cambiando todo el tiempo. Y ese era un terreno, o sigue siendo un terreno, muy propicio para que la desinformación se comparta. ¿Por qué? Bueno, porque la incertidumbre nos da miedo, ¿no? Y porque el miedo nos deja más vulnerables, porque lo que necesitamos o lo que buscamos es, aun cuando sea falsa certeza, buscamos terminar de sentirnos así, ¿no? Entonces la desinformación se cuela en muchos espacios, la de la pandemia, pero también vamos a ver algunos ejemplos del proceso electoral, ¿sí? Cuando la gente conoce menos cómo funciona el sistema electoral, tiende a creer más en las desinformaciones que hablan o de posibilidad de fraude, o de trampas que en realidad no llegan a cambiar el resultado, pero ocurren, y que son sistemáticas a lo largo de los años, etc. Entonces, cuando hay vacíos informativos, esos vacíos informativos se aprovechan con, en muchos casos, desinformaciones que calan hondo y que son efectivas porque están ocupando un lugar donde nosotros como seres humanos estamos buscando algo de certeza o de certidumbre. Sigamos. ¿Qué hicimos? Y esto, de nuevo, que tienen lo que aparece en azul son links donde si les interesa pueden ver más. Los chequeadores siempre decimos, llegamos un poco, vamos de atrás, ¿no? Corremos de atrás, aparece la desinformación, se viraliza un montón, venimos los chequeadores, hacemos las desmentidas, a ustedes les debe pasar cuando tuvieron alguna crisis de desinformación en sus compañías, si es que la tuvieron, como, bueno, estamos atrás, siempre atrás. Y además con este problema de las desinformaciones suelen apelar a cuestiones emocionales, entonces la gente las comparte más que las desmentidas, que suelen ser
más esperables, más solemnes, diciendo las cosas con menos, diríamos, música y color que las desinformaciones que buscan apelar a nuestra bronca o a nuestra indignación o a nuestra esperanza total. Y acuérdense todas las veces que nos creímos falsas curas que venían de distintos países. Entonces, ¿qué hicimos con esta red LATAM Chequea? Que, como les decía, desde que empezó la pandemia trabajamos de manera colaborativa en proyectos en común, el año pasado con desinformación general de pandemia, y este año enfocado específicamente en desinformación de vacunas contra COVID, tratando también en eso de prevenir que lo que pudiera haber de desinformación de vacunas contra COVID pudiera tener algún efecto futuro en los buenos resultados que en general tiene la región en términos de vacunación. Nosotros no somos un continente con mucha desconfianza en las vacunas, y en general tenemos un calendario en los distintos países bastante amplio, y la gente responde a ese calendario. Teníamos miedo, o una de las hipótesis es, bueno, si por la pandemia estamos prestando y recibiendo muchísima más atención de las vacunas, esto puede, y eso se mezcla no solo información sino desinformación, eso podría llegar a afectar a que la gente en el futuro se vacune o quiera vacunarse sobre otras patologías, y eso, como se imaginan, puede ser un daño enorme. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajamos en esta serie que se llama Los Desinformantes, con investigaciones en profundidad. En este proyecto, uno de los que trabaja con nosotros es el periodista Hugo Adamón, que es uno de los coedita conmigo todas las piezas de los colegas, y lo que buscamos es probar y documentar quiénes fueron algunos de los actores que desinformaron de manera sistemática durante la pandemia, y cómo en algunos casos vemos razones políticas y en otras motivaciones económicas. ¿Sí? Marce, anda a la siguiente, que nada más ven como algunos de los ejemplos. Una de las investigaciones, y voy a ir muy rápido, mostró quiénes venden dióxido de cloro en la Argentina, y terminó hace poquito con 13 allanamientos que hizo la Justicia Federal, donde encontró dióxido de cloro que se vendía, y es una sustancia ilegal, y que además causó la muerte de un niño de 5 años, y de un señor de 59, y de 2 mujeres, eso de lo que tiene registro probado la justicia. Después hicimos una investigación con los colegas de España, donde explicamos cómo es el entramado internacional de una organización que quizá escucharon por ahí, que se llama Médicos por la Verdad. Es una organización que empezó en Alemania, después pasó a España, después fue a Perú, y también está en la Argentina. Después hicimos una investigación donde probamos cómo un grupo de youtubers que apoyó la llegada del presidente López Obrador y que tiene vínculos con el actual presidente y el gobierno, desinformó de manera sistemática también sobre algunos aspectos de la pandemia. Después el medio Estadão Verifica, que es uno de los aliados de Brasil, contó que en Brasil la desinformación está en la cabeza del gobierno federal. Después hay una investigación que se las recomiendo muchísimo, que hizo Mariana Pernas, donde cuenta cómo se monetiza, ¿no? Cómo la desinformación es negocio, cómo se cobra. A veces se cobra por las plataformas, a veces se cobra teniendo seguidores y vendiendo cosas por fuera. Y la última que publicamos por el momento es una que analiza distintos casos de desinformaciones que se originaron en Estados Unidos y se tradujeron al español y al portugués, y llegaron a América Latina. Y lo que muestra esa investigación es que la respuesta de las grandes plataformas es desigual según el idioma. ¿Sí? Cuando buscabas, deben haber visto ese documental que se llamó Plandemic, o pseudodocumental, cuando lo buscabas en inglés, te saltaba al centro de información COVID, cuando lo hacías dentro de la plataforma de Facebook. Cuando lo buscabas en español, te iba o te remitía a Médicos por la Verdad. Después de la investigación, la periodista, obviamente, como parte de nuestra metodología, llamó a Facebook. Facebook corrigió eso, y ahora cuando buscas Plandemic en español también entras al centro de información de COVID. Pero lo que probamos en esa investigación es que no están siendo igual de efectivos las grandes plataformas, y no hablo solo de Facebook, también pasa lo mismo con Twitter, en la respuesta que le están dando a la desinformación en las distintas lenguas. Sigamos, Marce. Bueno,
no vamos a pasar los videos, no los muestres, no pasa nada, Marce, porque no nos va a dar tiempo. Lo importante de esto, y pasa si quieres también a la siguiente, es clave para tener respuestas efectivas y contrarrestar la desinformación, que uno no responda a un video que se hizo hiperviral, que causó gracia, que llamó a la esperanza, que lo que fuera, con un texto, porque eso se muestra mucho menos efectivo que tratar de responder a la desinformación en las formas y el canal donde ha circulado. Entonces, estos ejemplos que les damos son en la diapositiva anterior, y como voy a compartir con ustedes la presentación, después la pueden ver tranquilos los videos. Son una serie de videos que estamos haciendo este año en este proyecto que les digo contra la desinformación de vacunas, que tiene apoyo de Google News Initiative, donde trabajamos 22 organizaciones de 18 países, y hay una serie de videos que no es que responden a una desinformación particular, sino que lo que hacen es recoger desinformaciones que se repitieron en distintos países, y en un mismo video vamos desmintiendo esas narrativas comunes. ¿Sí? Entonces hay un video que cuenta por qué, por ejemplo, todas las desinformaciones vinculadas a la vacuna AstraZeneca, o las desinformaciones que circularon sobre Sputnik en América Latina, o por qué lo de 5G, que lo deben haber visto, no es que el 5G provocó el coronavirus o la pandemia, cuando circulaba, por ejemplo, en la Argentina, donde todavía no teníamos 5G, digo, y así algunas otras cosas. Entonces, importante que piensen, si van a contestar desinformaciones, los formatos, y que tengan también en cuenta, o sea, no dejarle la emoción o la emotividad a los que desinforman, sino incluirla en las comunicaciones que vayan a hacer ustedes. Que trabajemos o informemos con evidencia no significa que nos resignemos a ser aburridos, ¿sí? O a no entretener. Y lo siguiente, que para nosotros es clave, es no esperemos que las audiencias vengan a nosotros, ¿sí? Los grupos que tienen desinformación o que funcionan como tribus, si nosotros no nos metemos en esas tribus a llevarles la desmentida, la desinformación, no van a venir mágicamente a los chequeadores, ¿no? O a los chequeadores, o a los medios, o a ustedes como empresas. Entonces, este es un ejemplo. En vacunas tenemos 3 estrategias, una para trabajar con grupos indígenas, en México, Ecuador, Perú y Bolivia, donde hacemos podcast y pasamos esos contenidos en radios comunitarias, porque la verdad es que hacer textos y subirlos en la web y suponer que lo van a leer, o porque solo traducirlos lo van a leer, es una fantasía. Hicimos unos grupos de WhatsApp apuntados específicamente para personas mayores, y lo hicimos en parte después de desasnarnos a nosotros mismos respecto de que ese grupo etario necesita algunas características en nuestra comunicación distintas a las que estábamos usando, ¿sí? Desde el tamaño de la letra, o la velocidad de un audio o de un video, hasta el color del fondo, ¿sí? Puede parecer una tontería, pero eso son barreras para que ellos pudieran, o ellas pudieran acceder a nuestro contenido. Y la tercera línea que trabajamos es, como quizá leyeron por ahí, el grupo que menos se está vacunando en la región es el de jóvenes, en general porque tienen ciertas dudas sobre los efectos futuros de las vacunas, y en cambio no tienen tanto miedo a los efectos de la COVID-19. ¿Por qué? Porque se quedaron con la idea de que solo afectaba a las personas mayores de 60, y porque en general los jóvenes son o tienen más confianza en que pueden, ¿no? Entonces hay una campaña en la que estamos trabajando con influencers, que sobre todo busca hablarle a ellos y a ellas, y por qué es necesario en este caso que se vacunen. Sigamos, Marce. ¿Qué pasa en elecciones? Voy a mencionarles, y voy a ir rapidísimo, así nos dejamos tiempo para charlar, aunque sea 10 minutos. 10 tipos de desinformación que, como les decía,
esta no es que la vimos una vez o dos, sino que la vemos de manera regular y sistemática en las distintas elecciones. Estamos haciendo una guía, de hecho, para autoridades electorales junto con UNESCO, para que los distintos cuerpos electorales, que en la Argentina podría ser la Cámara Nacional Electoral o la DINE, desarrollen contenidos para llenar estos, en muchos casos, vacíos informativos que se aprovechan con desinformación. Entonces hay una línea, una narrativa que habla de irregularidades del proceso electoral y dice, como ocurrieron estas irregularidades, eso prueba que hay fraude, ¿no? Si alguno de ustedes fue autoridad de mesa, sabe que a veces, no necesariamente porque esté arreglado el presidente, él o la presidenta de mesa, puede haber una cuenta mal hecha, ¿sí? Y que esa cuenta no necesariamente va a estar siempre mal hecha a favor del mismo partido. Entonces, esto ya lo vimos en 2019, con telegramas, con las sumas mal hechas, y hay telegramas con sumas mal hechas a favor del Frente de Todos y hay telegramas con sumas mal hechas a favor de Juntos por el Cambio, pero cuando se presenta una desinformación, solo se muestran los telegramas que benefician a uno de esos partidos. Entonces se genera esta idea de, miren las irregularidades, son todas a favor de este partido, es el otro el que está oficiando o haciendo un fraude. De eso hay mucho. Después, denuncias de supuesto fraude organizado por las autoridades, eso también se repite. Después, y ahí entra toda una línea que en los distintos países donde se discutió o se discuten nuevas tecnologías para el voto, suelen aparecer, ¿sí? Este acuerdo o este planteo de el gobierno está impulsando esta nueva forma de votar porque en realidad quiere manipular el resultado. Después aparece siempre esta idea de que hay personas que podrían usar cédulas o documentos de personas fallecidas para votar. ¿Esto en qué se basa? En que efectivamente los padrones tienen fallecidos. Y eso es una constante en casi toda la región. ¿Y por qué tienen fallecidos? Bueno, porque se supone que individualmente el familiar del fallecido tiene que comunicarle a la autoridad electoral que la persona falleció. Si no, la autoridad recién lo va a hacer bastante tiempo después, ¿sí? Cuando se registró el fallecimiento, cuando el Registro Nacional de las Personas actualizó el padrón, que eso no ocurre necesariamente, no sé si alguien falleció este año y el padrón se cerró en febrero y la persona falleció en mayo, aparece en el padrón, y eso no significa que alguien vaya a votar por esa persona y que se organizó un fraude. Pero cuando aparece un fallecido, suele hacerse esta correlación, no es causalidad, ¿no? Bueno, como hay un fallecido en el padrón, en mi lista, en mi mesa, esto es que está arreglado y hay fraude. Eso también suele darse. Después, que podrían votar personas no habilitadas, quizá tengan presente una desinformación que movió bastante en Milei en esta campaña, que planteaba que había como un problema, un arreglo con los votantes menores del exterior, ¿sí? Como que él decía que había personas que no estaban habilitadas que debieran estar. Cuando uno miraba los datos y el detalle, eso no era así, pero esto también es una constante que suele aparecer. Después, desinformaciones que engañan a las personas para que o no voten o invaliden su voto. Entonces le dicen, no vayas a votar porque te puedes contagiar, en el contexto de pandemia, o hacerlo de este modo. En ese sentido, quizá vieron una desinformación que también logró ser bastante viral en este proceso de las PASO, fue una vinculada a que si cerrabas el sobre con saliva y lo tenías cerrado, no te iban a tomar tu voto, ¿no? Y eso era una desinformación. Por suerte ahí la Cámara y también el Ministerio del Interior desde la DINE salieron a explicitarlo y aclararlo rápido. Dale, Marce, con las otras 5, y me parece que les paso las siguientes para que les quede. Hay desinformaciones muy básicas sobre la documentación necesaria para votar, y ahí la recomendación siempre a las autoridades electorales y a cualquiera que esté trabajando en eso es, bueno, tenés que votar con el último documento o el documento posterior al que figura en el padrón, no con uno anterior, ¿sí? Porque te lo pueden haber robado y estar esa persona votando en tu nombre.
Hay desinformaciones sobre personas residentes en el exterior, perdón, ahí se mezcla el que les mencioné hace un ratito. Hay desinformaciones en lo referente al día de las elecciones, ¿sí? A veces aparece esto de en tal escuela no se puede entrar, o hay peleas, y no digo que esas cosas no ocurran, pero muchas veces, además de ocurrir, se exacerban, se le agregan componentes para generar algún efecto particular. Hay desinformaciones sobre encuestas falsas, eso no sé si lo vieron, pero solo el 17% de las encuestas que se publicaron en los últimos, no me acuerdo si eran 2 meses o 1 mes, después les paso el link de la nota de chequeado, se habían registrado de acuerdo a la ley en la Cámara Electoral, con lo cual mucho de lo que leyeron sobre encuestas eran probablemente encuestas flojas de papeles, ¿sí? Que no habían estado en condiciones de registrarse porque no estaban dispuestos a declarar o su metodología o quién las había pagado. Y desinformaciones sobre falsas declaraciones o falsas propagandas de candidatos. Esta es la habitual de una entrevista a, no sé, a María Eugenia Vidal o a Tolosa Paz con un zócalo cambiado. La gente no suele ir a ver el video original de la entrevista en la televisión y ve en redes sociales una captura de pantalla con una frase abajo atribuida a esa candidata, y en muchos casos, si no le gusta a la candidata y eso que dice ahí es muy terrible, lo comparte sin chequearlo. Y lo mismo con falsos afiches o algunos trucos de avisos de campaña o de audios o de videos. En Argentina no lo vimos, pero sí pasó, por ejemplo, en Bolivia, que cambiaban algunos de los eslogans o parte de los dichos o de los hechos descritos en los avisos. ¿Sí? Dale, Marce. ¿Cómo saber cuándo responder a una desinformación? Voy a leerles estas 5 preguntas que First Draft nos recomienda hacer, y voy a cortar acá. Queda en la presentación 2 o 3 slides donde contamos todo lo que estamos haciendo y tienen links para, no sé, nuestro podcast diario, links a todos los materiales que hicimos con UNESCO, donde explicamos cómo trabajar o cómo identificar desinformaciones electorales o de pandemia, etc. Pero me parece que es mejor que nos tomemos unos minutos para charlar. Entonces, ¿qué miran antes de decidir si contestan o no? ¿Qué engagement tiene? O sea, ¿cuántas interacciones generó ese contenido? Y si está o no en otras plataformas. ¿Sí? Si la discusión sobre ese rumor o sospecha o contenido falso o engañoso está limitado a la comunidad en línea, o ya lo escuchaste, no sé, fuiste a un consultorio médico y alguien te lo comentó, o sea, si ya salió de como el micromundo Twitter o el micromundo Instagram o lo que fuera. Si pasó de una plataforma al otro, esto es una buena muestra de eso está ampliándose y vale la pena que hagas algo. Si hay algún amplificador, esto que decíamos, un influencer o una cuenta verificada que ya lo compartió, eso también es una marca, una señal de actuar rápido, empezar a contestar porque esto se puede ir de las manos y después es mucho más difícil. Y si hay grandes medios que lo han cubierto. ¿Sí? Si se dan estas, no necesariamente las 5 a la vez, la recomendación es activen lo que tengan que activar si tienen equipo para salir a desmentir. Dale, Marce, nada más pasalas para que vean lo que queda. Dale. Cómo atacábamos la desinformación es lo que les mencionaba. Y bueno, cómo apoyar a Chequeado también les decía que somos una organización sin fines de lucro, así que invitadísimos todos a apoyarnos. Volví un segundo 3 para atrás, que me voy a quedar una más, perdón. Cuando respondan estas 4 cosas, un poco las mencioné en algunos momentos, pero las repaso y con esto terminamos. Ser transparente con la evidencia y con lo que se sabe y lo que no se sabe. ¿Sí? Tratar de convencer a los que creyeron en la desinformación y hacerlo de la manera más empática posible. O sea, eso, las investigaciones que se hicieron, no hay de América Latina, pero que se hicieron en otros lugares del mundo, lo muestran clarísimo. O sea, la gente tiende a convencerse si entiende que vos no lo estás juzgando, digamos, que vos le estás
tratando de explicar por qué eso que le pasó por ahí le puede haber pasado también a otro, o a vos mismo, ¿sí? Y ser muy claro desde el título de la falsedad. Cuando desmientan cualquier cosa, un video, una foto, o un texto, no vale que pongan el título y digan, y esto es falso. Empiecen con, ¿es falso qué? ¿Sí? Eso también, aunque pueda parecer un tip muy sencillo, lo hace mucho más efectivo en la memoria de la gente recordar que salir no es mentir eso. Deja, Marce, si querés un segundo mis datos de contacto por las dudas que alguien quiera hacer foto. Ese WhatsApp de chequeado es para siempre que les llega algo que sospechan, o incluso algo que puede estar afectando a sus compañías, y a ustedes les consta que no es como se dice, nos lo mandan a WhatsApp de chequeado, y si ese contenido, esa es una especie de alerta nuestra de si ese contenido empieza a circular o nos llega varias veces, y cumple con alguno de los posibles daños que les dije, lo chequeamos. Gracias, Laura. La verdad que se te podría escuchar por horas porque es tan claro cómo lo explicás y todo lo que nos contás que, bueno, nos pone muy contentos tenerte. Tenemos varias consultas en el chat que te voy a ir leyendo y así ya creamos este diálogo. Vale. Comienzo con Jorge Guberman, que tiene varias dudas. Jorge dice, irregularidad electoral. ¿En qué porcentaje están desactualizados los padrones? Fallecimiento. ¿El familiar debe, entre comillas, informar a las autoridades electorales? ¿No basta con informar al registro civil y en caso de jubilados a ANSES y PAMI? Y finalmente, ¿no hay vínculo automático a la actualización de los padrones? Eso por el lado de la irregularidad electoral. Y después pregunta, ¿se accede vía tu web a la campaña para estimular vacunación de jóvenes? Si no, ¿cómo? Quisiera difundirla. Vale. Bueno, entonces voy Jorge, con los distintos puntos. No estás obligado a hacer el trámite de un fallecido en la Cámara. Se supone que el Estado tiene los resortes para hacerlo, pero reconocen las autoridades que esos resortes son burocráticos y lentos. Entonces, la recomendación que en esta elección y en elecciones anteriores ya habían hecho las autoridades electorales es que si podés lo hagas. Y ahora, dada la pandemia, se puede hacer el trámite virtual, ¿sí? Así que ahora, si querés, te comparto en el link, ahora lo buscamos mientras contesto otro, la nota que dimos sobre esa desinformación, donde están precisados los links y las referencias que la Cámara Electoral nos pasó para que tengan en cuenta. ¿Cuánto del padrón está mal? Yo no me animo a decirte. Creo que si ese dato existe, está en esa nota que te menciono, pero no sé si lo sabemos. Y recordá que los padrones, vos tenés el padrón nacional, pero después hay otros padrones, porque según la jurisdicción votan también extranjeros en las elecciones locales y demás, así que yo no me animo a darte un número, al menos no que tenga en la cabeza. Encantada de que me dejes un mail y en averiguártelo si es que no está en esa nota nuestra. Respecto de, ¿cuál era lo último que preguntaba? Perdón. Para estimular la campaña de vacunación de jóvenes. Jóvenes es así. Está sobre todo montada en las redes donde están los jóvenes. Entonces, está en la cuenta de chequeado en TikTok, en la cuenta de chequeado en Instagram. LATAM Chequea va a sacar ahora un sitio web especial donde todo lo que hicimos de vacunas, los videos, las gráficas, las piezas, los lives, van a estar subidos, ¿sí? Pero sobre todo son contenidos nativos de redes. Si te interesa más de jóvenes, sí tenemos para jóvenes y para trabajar en escuelas, guías didácticas que hicimos. Digo, por ahí alguno de ustedes les interesa o nos quieren poner en contacto, estamos súper abiertos a eso. Nuestro programa de educación busca que idealmente el sistema educativo formal también trabaje estas cuestiones, no es que una cosa las aprendan en el colegio y otras cosas pasen en la vida, así que tenemos unas guías hechas para docentes para trabajar desinformación electoral y para trabajar desinformación de pandemia. Gracias.
escuela y otra, esas las tienen ahí en los recursos que les puse. Infodemia en la escuela y otro es una sobre desinformación electoral, que hicimos con UNESCO. Excelente, Laura, muchísimas gracias. Tengo una pregunta de Débora Maswich. Dice, Dale, Jorge. el miedo tiene una correlación con una respuesta sentimental, entre comillas, y no siempre racional. ¿Esto tiene relación con el voto? Pero ¿cómo se explica que igualmente en muchos países el voto fue en contra de los gobiernos que estaban durante la pandemia? Sí, no, a ver, yo seguro no soy experta en voto o en campañas políticas, en eso te recomendaría en todo caso, hablemos con Mario Riorda, que sería quien yo llamaría para consultarle qué te quiere contestar de eso. No hay correlación entre desinformación y voto, ¿sí? Después de la primera campaña electoral de Trump en 2016, y después de la campaña de Bolsonaro en Brasil, muchos plantearon, estos dos presidentes fueron presidentes porque hubo desinformación. No hay evidencia de eso, no se sabe qué vino antes. Probablemente hubo desinformación y hubo voto porque había otras cuestiones sociales que habilitaron que eso ocurra. Pero nadie puede decir que porque haya desinformación que favorezca muchísimo más masivamente a un partido que al otro, ese partido que gane en el mundo de la desinformación va a ser el que gane en el voto. ¿Sí? No sé si te estoy contestando en el sentido de, sí, el voto tiene componente emocional y no racional, pero no es directamente, no es causa-consecuencia con la desinformación. ¿Sí? La desinformación sí, de eso hay prueba, en contexto de más polarización, de menos posibilidad de conversación entre los distintos actores, tiende a circular más rápidamente la desinformación. ¿Sí? Porque activa este rechazo que tenés por el otro, o este amor ciego que tenés por tu candidato o candidata en relación al otro. Pero eso no quiere decir que quien no sea parte de ese amor o de ese odio va a motivarse por la desinformación. ¿Sí? Hay muy poca prueba de que esa desinformación tiene efecto en lo que efectivamente decidís para votar. Pero te diría acá, el mismo poco efecto que tenían los medios. ¿Sí? Hay candidatos que dicen, gané con los medios en contra. Sí, como siempre pasó. O sea, ¿quién dice que los medios se meten en la cabeza de la gente y la gente vota por lo que dicen los medios? La gente decide su voto con muchísimas más razones que lo que le dice un medio o el otro. Lo mismo pasa con la desinformación. Cristian se ríe. Pero Gracias. es un poco así, ¿no? Vos sos politólogo, yo no. Pero es un poco eso. Gracias, Lau. Tenemos muchos agradecimientos y gente que dice que es muy útil la charla y muy clara. Justamente Cristian dice que le encanta la presentación y que se queda pensando en que las empresas tenemos que usar la licencia social, entre comillas, que tenemos para operar, para promover la calidad del debate público. Pregunta si pueden compartir el PPT, ya dijimos que sí, lo vamos a enviar a todos los que estuvieron. Y aprovecho y yo paso la gorra, es nosotros como parte de lo que buscamos para financiarnos, dado que en pandemia no hacemos nuestro evento, una de las cosas que hicimos con algunas empresas es que damos esta charla para o sus equipos de directivos o sus equipos de comunicación, o a veces ni siquiera sus equipos, sino sus clientes. La desinformación es algo que nos afecta a todos, entonces por ahí focalizarnos, no es que vamos a trabajar con ustedes en la desinformación de su compañía, pero dar elementos generales sobre desinformación, creemos que es algo que les puede servir a ustedes y de paso nos ayuda a financiarnos a nosotros, así que pasé el chip. Me parece muy bien porque la verdad que el trabajo que hacen se merece que las empresas los acompañen. Y finalmente tengo una... Y esa no la quería pasar, si existen riesgos reales de fraude. Justo te iba a leer esa. Yo no soy experta en cuestiones electorales y no sé si debería contestar esto. Mi respuesta personal es que no existen riesgos reales hoy de fraude masivo en elecciones, según dicen las autoridades electorales. O sea, les diría que la cobertura de las autoridades electorales dicen que, o muestran que ese de los aspectos del Estado argentino viene siendo de lo que mejor funciona. O sea, es como nos encargamos de hacer casi todo trizas.
en muchos aspectos del Estado. Se ve que sobre el proceso electoral tenemos o más miedo o más cuidado, y con esto no estoy diciendo que no haya picardías, o incluso 1%, 2%, digo, lo que probamos en 2019, lo que se probaba es que los telegramas suelen venir mal en lo máximo desde el 83 esta parte es 2,7%. Entonces, en una elección muy, muy ajustada, bueno, puede ser que eso haga, pero lo que te dice la Cámara es, no es 2,7% para un solo partido, ese es el universo total del error, o de la picardía del presidente de mesa asociado a un partido. ¿Sí? Entonces, yo hoy te diría, no, yo no creo que haya riesgos reales de fraude masivo, eso no significa que sepa cómo van a ser las elecciones, o eso no significa que no sepa que las estrategias con más o menos clientelismo pueden ir en un lado o en el otro en la elección del voto de la gente, pero tiendo a creer que en ese punto no estamos tan mal. Gracias, Laura. Bueno, en el chat no hay más preguntas, todos buenísimos comentarios, así que Liliana, Brenda, les doy la palabra. Por mi parte, Laura, te agradezco y me guardo todo esto, yo ya lo sigo en Instagram, así que bueno, gracias por mi lado. No, a ustedes, al contrario, invitados a todos ustedes a si tienen hijos o hijas, tenemos la cuenta de TikTok donde estamos intentando que efectivamente tengan un canal y un espacio para hacernos preguntas sobre qué les preocupa y qué están viendo de esa información, así que invitados ahí o a Instagram. Y si tienen en su familia o ustedes personas mayores, también invitarlos a que si quieren se sumen al WhatsApp, donde hay una persona que contesta, en el caso de personas mayores, todo lo que nos mandan, que contestan no significa que siempre le podamos dar la respuesta a lo que nos preguntan, ¿no? Muchas veces es eso que nos preguntan, me encantaría saberlo, pero no hay datos de eso. Pero sí que van a tener una respuesta cuando generen o tengan alguna duda sobre un contenido. Ese servicio que estás dando es clave, porque yo soy la de, después de haber tenido varias capacitaciones con vos, soy la que en los grupos de WhatsApp de cualquier índole empiezo, y la fuente, no me mandes una captura, ¿dónde está el link? No, soy como una militante tuya, ¿entendés? Entre el feminismo y la desinformación soy como una pesada, los grupos me odian. Bueno, Lau, gracias. Creo que lo dijiste, pero yo lo quiero decir de nuevo. Lau acá viene ad honorem, pero esto para todos nosotros es una vidriera de Lau para que en nuestras empresas la podamos contratar, en nuestros espacios, o por lo menos abrirle más puertas a que otros y otras organizaciones efectivamente le puedan pagar por esto, porque Lau acá ya es la segunda vez que viene gratis, es una genia, pero bueno, contribuye y lo quiero súper agradecer porque es un súper buen gesto de ella que bueno, es una militante de la causa, entonces siempre está ahí. Sabemos que el rol de ustedes como comunicadores de empresas también es un rol que en el debate, digo, nos encantaría tener la capacidad de dar charlas gratis a todas las compañías. En general lo que hacemos esto pro bono, o en cámaras, o en universidades públicas, o en ese tipo de espacios, o en otras organizaciones que a veces nos lo piden para eventos. Cuando son empresas tratamos de monetizarlo para también financiar el resto de lo que hacemos, pero también siéntase totalmente libre. Si alguno no tiene presupuesto este año, lo que fuera, y le pareció interesante, escríbanme, buscamos la vuelta, o sea, no, tampoco se queden con la idea de que... Muchísimas gracias, Laura. Agradecerte de nuevo, Lili, te dejo vos el cierre y gracias a todos y a todas porque 31 personas no se bajó nadie, así que una hora, eso es lo que logras, Lau, la atención plena en una hora de tanta gente, un viernes, así que gracias a todos y a todas también. Lili, te dejo. Gracias, Bren. Muchísimas gracias, Bren, por habernos permitido tenerla a Laura una vez más. Muchísimas gracias, Laura. Estuvo interesantísimo, como te decían todos, y muy clara. Explicás excelente. Es impresionante la ductilidad que tenés de lenguaje, de palabra. Transmitís muy bien, con mucha claridad todos los conceptos, así que te agradezco un montón y tu gran generosidad. Como te dijo Bren, realmente sos muy amable. Acá también es una vidriera frente a las empresas, pero de todas maneras mi agradecimiento es enorme porque a nosotros nos jerarquiza mucho tener eventos de esta calidad, así que
Te agradecemos un montón y además poner a disposición de las empresas todas las herramientas que existen, ¿no? Que a veces no son tan conocidas, lamentablemente. Así que muchísimas gracias, Laura, contá con nosotros para lo que te podamos ayudar también. Los saludo a todos, les agradezco a todos la participación en este viernes, que tengan todos un lindo fin de semana. Gracias, Bren, por ayudarnos tanto, y un beso para todos y hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos. Y gracias a Clary. Gracias, Lau.